Tienen una calidad para bailar los panameños. Una calidad para bailar, linda, ¿eh? ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, americano y de todo el continente. Hoy seguimos hablando de la Copa Oro que sigue dando que hablar. Ya tenemos a los 4 semifinalistas, pero venimos a reaccionar, a analizar un poco, a admirar lo que ha pasado con Panamá. Sí, uno de los 4 semifinalistas de esta Copa Oro y de lo que ha dejado su partido, su goleada, su baile frente a Qatar en estos cuartos de final. Así que, y todo lo que ha dicho la prensa internacional, vamos a estar viendo, analizando lo que se opinó y lo que se dice de esta marea roja que viene causando furor en esta competición en este mismo año en Estados Unidos 2023. Así que, sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén, sí, los invitamos ya mismo para que puedan seguir las semifinales desde acá y todo el recorrido que ya hizo la marea roja como tantos seleccionados de esta Copa Oro. Acá abajo se pueden suscribir, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, vayamos con todo a darle con todo también a Panamá frente a Qatar y lo que dice la prensa del mundo. De pelota. Sí, el conjunto panameño tiene que tener cabeza fría, tener esas progresiones primero, largas, ir poco a poco, sacando ventaja y encontrar los espacios cuando se pueda. Acaba el servicio al área y te canto el primero. Y te canto el primero. Lindo gol de Bárcenas. Lindo cabezazo metió, Lo grita bien, para no ser panameño, lo grita bastante. ¡De Panamá! Señoras y señores, sí. Gol con AT&T, dátelo. Estrena smartphone por 10 pesos. Bueno, le mete publicidad en el medio. Servicios con veneno, servicios con intención y de cabeza. No perdona, no falla. Edgar Joel Bárcenas para decirle Bárcenas. que Barrington. Panamá 1. Qatar 0, Manuel Barrabaquero, para ti, para mí, para todos, se estalla. Le mete mucha emoción, me gusta. Qué buena jugada, ¿no? Ya lo decíamos, con cabeza fría, muchas progresiones del balón, muchos toques, la diagonal fantástica que termina por partir Alberto Quintero, toca de primera allí para el jugador Carrasquilla, mete el centro y en el segundo palo entonces aparece el cabezazo del número 10. De Joel Edgar Bárcenas, segundo gol para él en esta Copa Oro. Le había marcado al conjunto de Costa Rica en la primera fecha. Ojo, que no sé si parte adelantado el número 19 señor. En la jugada. No, señor. No sé si están revisando el VAR, pero me da la sensación que está ligeramente adelantado Alberto Quintero cuando parte la jugada. ¿Qué te pareció, Daniel? Curioso, porque Bárcenas había sido el jugador de Panamá hasta aquí con más intentos de remate al arco, 9 en total. Y hoy termina marcando de cabeza, no es su gran virtud. Pero lo hizo, no bien, buen dato igual, como para ganar por arriba y a partir de allí la deficiencia de un Farajat que ya había estado muy inseguro en la pelota que despeja y que le deja servida a Díaz. Advertíamos ese juego directo panameño, justo lo decía Manu, la potencia aérea, y la termina aprovechando con un hombre que, insisto, no tiene una gran talla. Bien Panamá. Creo que sin hacer mucho le hace daño a una selección de Qatar que ya a partir de aquí no puede seguir presentando el mismo libreto de partido. Bueno, igual tiene razón. Hasta el momento no había hecho tanto, pero iba más que Qatar. Así entonces Panamá, el cuadro canalero empieza a trabajar el partido y empieza a ver de reojo la semifinal. Vamos los canaleros, carajo. 2023, un remate sólido. Pero qué interesante cómo termina ganándole allí, ¿no? Al número 3 me parece, ¿sí? A Shehata era quien le ganaba. El baile fantástico. Tienen una calidad para bailar los panameños. Una calidad para bailar, linda, Y hablar sobre todo del posicionamiento y de la posición que está jugando Bárcenas. Bárcenas está prácticamente como lateral por derecha, carrilero, ¿no? Donde tiene que hacer unas proyecciones en ofensiva y unos recorridos larguísimos hacia adelante y hacia atrás. Y por momentos aparece como lateral y por momentos aparece como delantero, como lo vimos con el gol. La verdad, fantástico el despliegue físico del número 10 del conjunto canalero. El 1-0 da tranquilidad, no garantiza absolutamente nada. ¿Cuándo vamos a llegar a los 22? Que deja mano a mano frente al guardameta. El segundo. Y termina por rematar al primer palo.
Tremenda jugada, tremendo contragolpe, Tremendo transición contragolpe. de Manuel, pero sobre todo por cómo comenzó la jugada, por el ímpetu de Fajardo, el número 4 del conjunto panameño, que termina por destrabar los caminos y darle y ampliar la ventaja al equipo de Panamá. Muy bien, muy buena contra, Bueno, hay ¿verdad? que destacar que el gol es prácticamente un 80% de Fidel Escobar, ¿no? Cómo termina por limpiar la zona, por sacarse primeramente la marca. Reconoce Y a después Escobar el detalle también. técnico de parte de Alberto Carrasquilla, que el trazo Siempre de lo hace Alberto. con la parte externa al botín derecho. Esto que es lo que Siempre hace que de la Alberto. pelota a profundidad termine dando un avance lo suficientemente para darle esa ventaja a Ismael Díaz. ¡Le Y queda otra vez el Díaz! tercero. ¡Claro que sí! Y el segundo de Díaz, el tercero de Panamá, ¿eh? ¡Gol de Panamá! ¡Gol con Panamá, AT&T Panamá, Panamá! Panamá. Por 10 pesos al mes. Oh, Díaz y el otra doblete publicidad. estaba al caer, bombardeaban el área de Qatar. Se despertaban los canaleros. Encontró la claridad para mandarla a guardar 3-0 al 63, Manuel. Lo decíamos, con espacios Panamá es letal. De Con todas las espacios, maneras, Panamá además es porque estaba letal. tocando de primera intención. La primera jugada de Fajardo que termina por en el mano a mano tapar Zakaria. Y luego en la serie de rebotes le queda allí a Ismael Díaz para poner entonces el 3-0. Ya con esta cómoda ventaja puede darle completamente tranquilidad al partido al conjunto de Panamá. Ya se relaja. Darle Ahí va. todo el tiempo del mundo, porque ya con esta ventaja es prácticamente imposible que le quiten el boleto a las semifinales de la Copa ¡Vamos, los Oro. canaleros! Qatar 0. El reconocimiento de Ismael Díaz, ¿no? De saber ubicarse, de intuir por dónde podría ir la pelota tras un Pensamiento rebote, de tras una goleador. jugada colectiva. Lo cierto es que Panamá no solamente llegó con Ismael Díaz después del disparo de Alberto Carrasquilla, sino también Alberto Quintero se encontraba muy cerca de la jugada. Es decir, ya hay profundidad, ya hay presencia panameña de forma Llegan de todos contundente lados. sobre el área catarí. El 3-0, coincido con Manuel, es un marcador ya irrevocable. Ali Moes. Perdió la pelota Ali. Ahí está Quintero. Recortó bien Alberto. Vuelve a ganar la pelota Qatar. Va girando con todo Díaz. Le queda para el hat-trick. ¡Díaz! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Hat-trick, ya lo sabían. ¡Gol de Panamá! ¡Gol con AT&T! Date lo estrena smartphone por 10 pesos al Bueno, mes. otra vez, siempre De la publicidad mano para el de gol, ¿eh? Ismael, con la contundencia de Díaz. Panamá 4, Qatar 0, hat-trick en 20 Triplete. del segundo tiempo. Todo ha sido de Díaz. Y Todo en 10 hacía minutos, Díaz. En 10 minutos, el conjunto de Panamá marcó 3 en el segundo tiempo. Increíble, se cayó mentalmente el conjunto de Qatar. Entendió Panamá que los caminos no eran por los carriles externos. Los caminos era generando juego interior. De primer toque, tiki-taka, triangulaciones Tiki-taka. que dejan prácticamente nuevamente El mano a tiki-taka mano Ismael canalero. Díaz, y suma entonces su hat-trick y el cuarto en Copa Oro. El Ya tiki-taka se ve panameño. desesperado a Carlos Queiroz. Se le cayó el equipo a Queiroz y va a haber doble modificación. Va a ingresar entonces número 12, número 20, se va el 8 Assad se va con la 8 y Madibo con la 23, me parece, ¿eh? y va a ingresar entonces 12 y 20, sí. 8 por 12 y 20 por 23. Los Ahí cambios, está, qué no iban a bien. hacer nada. Cómo termina por Baile. rematar dentro de las piernas de Zakaria. Y la felicidad de Thomas Christiansen. Sí, ya. Christensen, como Le si está fuese diciendo Navidad. justamente el estaba. asistente técnico al técnico español danés. Hagamos cambios. Porque ya creo que la Ya están diferencia de 4 adentro. goles a falta de 24 para el final es realmente de tranquilidad, un parte de tranquilidad para el conjunto canalero. Felipe, y esta era la diferencia que esperábamos en la previa del partido. Sí, no, por supuesto. Y quizás con esa misma inercia ofensiva esperamos. Así es, gente, sí, hasta aquí el video de estos periodistas que han transmitido, han relatado, han comentado el partido de Panamá y haciendo el reconocimiento, ¿no? Como lo fueron haciendo a lo largo de los 4 goles que hizo Panamá, de que realmente se esperaba de entrada que fuese así, que lo fue aumentando, que fue jugando al fútbol, que cada vez fue jugando mejor y realmente que el tiki-taka panameño, me quedo ahí con el tiki-taka panameño que está teniendo esta selección de la mano de Christensen y bueno, obviamente que todavía falta, pero ya en semifinales y a darlo todo para poder llegar a esa ansiada final porque lo merecen, porque han demostrado un fútbol que pocas selecciones, por no decir quizás ninguna,
por lo menos al modo de Panamá, haya mostrado en esta Copa Oro. Así que bueno, gente, sí, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así y si quieren más sobre Panamá, sobre la Copa Oro, sobre los dichos de muchos periodistas a lo largo y ancho de este mundo, se pueden suscribir acá abajo con el botón rojo. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Nos pueden dejar ese enorme like, dedito para arriba si les gustó, si quieren más. Comenten qué les pareció, cómo ven las opiniones de la prensa internacional acerca de esta selección panameña que viene haciendo las cosas muy bien. Recomendaciones de otros videos que quieren que veamos, que obviamente que comentemos, que reaccionemos, que opinemos. Acá abajo lo pueden dejar. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.